Bueno, estimados estudiantes, entonces vamos a empezar a su clase de Química General 2, sección A, del día 28 de agosto. Espero que estén bien y sus familias. Y vamos a comenzar. Entonces estábamos viendo los conceptos de ácido fuerte y vamos a ver los ácidos fuertes. Que esto, por favor, entre más rápido se lo aprendan, pues va a ser mejor, pues, porque los ácidos fuertes sí se tienen que aprender todos. Entonces, cualquiera que no sea de ese ácido fuerte, pues sí quiere decir de que es débil. Entonces, por favor, tienen que ponerse las pilas ustedes en el aspecto ese, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Entonces acá tenemos un listado de algunos ácidos fuertes. Van a poner un listado después completo. Entonces aquí tenemos el ácido clorhídrico, se dan cuenta, fuerte, se disocia al 100%. Ácido nítrico, se disocia al 100%. Ácido perclórico, se disocia al 100%. Ácido sulfúrico, se disocia al 100%. Pero el primer protón, ojo con eso, el primer protón es el que es al 100%. Bueno, a ver, léame, Brian, por favor. Observe que el H2SO4. Acérquese más el micrófono que no se le oye muy bien. Observe que el H2SO4 es un ácido dicrótico. Aquí solo mostramos la primera etapa de ionización. En el equilibrio, las disoluciones de los ácidos fuertes carecen de moléculas de ácidos ionizantes. O sea que se están disociando todos. ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, a ver, léame, Dresner, por favor. La mayor parte de los ácidos son ácidos débiles, los cuales ionizan solo en forma limitada en el agua. En el equilibrio, las disoluciones acuosas de los ácidos débiles contienen una mezcla de moléculas del ácido sin ionizar, iones H3 o más en la base incorporada. Ok, o sea que se dan cuenta que los débiles sí hay moléculas del ácido original. En el caso de los fuertes no hay moléculas del ácido original porque se disoció al 100%. Ahí está la gran diferencia. Bueno, entonces, a ver, léame, Jairo, por favor. Como ejemplos de ácidos débiles está el ácido clorhídrico, HF, el ácido acético, H3COH y el ion amonio, NH4+. La ionización limitada de los ácidos débiles se relaciona mediante su constante equilibrio de ionización. Ahí está, no, me lo cambié, ¿ah? Ahí está, disculpe. De equilibrio de ionización, la cual estudiaremos en la siguiente sección. Ok, entonces ahorita vamos a ver que en el caso de los débiles va a haber dos flechas, o sea que quiere decir de que hay un equilibrio. En cambio, en los que son fuertes solo va a haber una flecha hacia los reactivos, hacia los productos, perdón. Bueno, a ver, léame Luis Domínguez, por favor. Igual que los ácidos fuertes, las bases fuertes son electrolitos fuertes que se ionizan completamente en agua. Los hidróxidos de los metales alcalinos y los de algunos metales alcalinoterros son bases fuertes. Todos los hidróxidos de los metales alcalinos son solubles. En el caso de los hidróxidos de los metales alcalinoterros, el BOH2 y el MgOH2 son insolubles. CaOH2 y SrOH2 son ligeramente solubles y el BaOH2 es soluble. Algunos ejemplos de bases fuertes son... Entonces, miren pues, jóvenes, las bases fuertes tienen que aprendérselas también. Cualquiera que no sea base fuerte, pues tiene que ser débil, jóvenes, por lógica, ¿verdad? Entonces, por eso tienen que aprenderse los ácidos fuertes y las bases fuertes, que es fácil, pues, porque todos los alcalinos son bases fuertes. Solo los alcalinoterros, solo el hidróxido es base fuerte. Entonces, acá lo que debemos de saber es precisamente lo que es el balance estequiométrico. Se dan cuenta que el hidróxido de sodio en agua se disocia completamente en sodio o H.
el KOH igual, el hidróxido de litio igual, todos los alcalinos. Ahora miren, los alcalinoterrios únicamente el bario, pero miren acá cuál es la diferencia, que me da 2 moles de hidróxido, ¿ya? Y eso lo tenemos que tomar en cuenta para los cálculos, ¿ok? Entonces por eso es de que debemos de balancear nuestras ecuaciones. Aquí tenemos el resumen, miren, aquí es donde tienen que estudiar. Bueno, entonces, a ver, don Eli, léame los ácidos fuertes ahí. Ácidos fuertes, ácido perclórico, ácido yodídrico, ácido bromídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico y ion. No, eso ahí ya no es, usted no mira ahí el corchete, no llega hasta el hidrógeno. Bueno, entonces, se dan cuenta que esos serían los ácidos fuertes, que son los que tienen que aprenderse. Bueno, de ahí tenemos el hidronio, ¿verdad? Que sería lo que es proveniente del agua, ¿verdad? Y de acá tenemos, miren, todos los demás son ácidos débiles. Con el ácido sulfúrico tenemos que tener cuidado de que el ácido fuerte es el primer protón, el que me da el sulfato ácido. Se dan cuenta que ya el sulfato ácido ya no es un ácido fuerte, ¿verdad? Y de ahí están todos estos que están acá, se dan cuenta que son más ácidos débiles, por lo cual es más fácil que se aprendan lo que son los ácidos fuertes. Acá tienen, lo que tienen que aprender también son las bases conjugadas. Del ácido perclórico sería el perclorato, del ácido yodírico sería el ion yoduro, del ácido bromídrico el bromuro, del ácido clorhídrico el cloruro y del ácido sulfúrico el sulfato ácido o el hidrógeno sulfato, como está puesto ahí. Y el ácido nítrico sería el ion nitrato. Entonces, todas estas bases que están acá, que son las bases conjugadas de ácidos fuertes, ¿cómo deberían de ser? ¿Son débiles o son fuertes? A ver, Jeffrey, según lo que vimos la teoría de Bronsted-Lowry, ¿cómo son las bases conjugadas de los ácidos fuertes? A ver, Jeffrey. Bueno, alguien que pueda contestar, pues, jóvenes. ¿Cómo hacen las bases? Débil. Van a ser débiles porque son contrarios, jóvenes. Eso ya lo vimos. En cambio, fíjense pues, los ácidos débiles, ¿cómo van a ser sus bases conjugadas? A ver, Luis Domínguez. Fuertes. Van a ser fuertes. Estamos, pues. Ese principio es importante y por eso les hice énfasis en lo que es la teoría de Bronsted-Lowry. Eso nos va a servir para los conceptos que vamos a ver de ahorita en adelante. Bueno, a ver, léame Mario Alberto, por favor. Entonces, cuando decimos que el NaOH o cualquier otro hidróxido metálico es una base, en realidad hacemos referencia a la especie de OH- que se deriva del hidróxido. Ok, entonces se dan cuenta que cuando hablamos de base nosotros hablamos del OH, no hablamos del H, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que es el amoníaco. Miren, el amoníaco sería una base débil. Tienen ustedes el agua, se dan cuenta de que aquí, ¿qué es lo que pasa? El amoníaco le da un protón el agua, o sea que recibe un protón del agua, o sea que aquí el agua es ácido débil y el amoníaco es base débil. Entonces el NH4, ¿cómo va a ser como ácido conjugado? ¿Va a ser fuerte o va a ser débil, Marlon? Fuerte. Va a ser fuerte. ¿Y el OH cómo va a ser? ¿Base fuerte o base débil? A ver, Marjorie. Débil. ¿Está de acuerdo, Mylan? Yo digo que va a ser fuerte. Va a ser fuerte, joven, es que eso lo tienen que saber. Se dan cuenta que la base, el ácido conjugado del amoníaco sería este, ¿verdad? Ácido conjugado, y este sería la base conjugado. ¿Por qué? Porque tiene este signo negativo y este positivo. Ya vimos, como las dos son débiles, pues los ácidos y las bases conjugadas tienen que ser fuertes, ¿ya? Eso tenemos que entenderlo, jóvenes, ya hemos repetido un montón de veces. Bueno.
A ver, léame, Rocío, por favor. Las bases débiles, igual que los ácidos débiles, son electrolitos débiles. El amoníaco es una base débil. En agua se ioniza en forma muy limitada. Ok, se dan cuenta que es 1 por 10 a la menos 14, o sea, su constante es bastante baja. Bueno, a ver, léame, Ronald, por favor. Observe que a diferencia de los ácidos del NH3, no dona un protón al agua, sino que se comporta como una base al aceptar un protón de esta para formar los iones de NH4 más YOH menos. Entonces, se dan cuenta, mire, Ronald, pasó todo el examen diciendo lo que firmara y no firmó la lista, ¿verdad? Por favor, la próxima vez ponga más atención a los comentarios que yo pongo en lo que es el examen, ¿verdad? No, sí, perdón, dije, es que estaba saliendo cabal de otro examen y... Pero supuestamente no debería tener examen en ese mismo día, pues. O sea, en esa misma hora, pues. Entonces siempre hay que poner atención a eso. No le bajé puntos porque le fue tan mal que para qué le iba a bajar más puntos, ¿va? Pero hay que poner atención. Todo el examen pasé recordando, ¿verdad? ¿Quién era la otra que no había firmado? No me acuerdo si era Donald. ¿Quién era el que no había firmado? Que también al final firmó, ¿va? Entonces, por favor, pongamos atención, ¿verdad? Miren, y esto se los digo y se los hago como cuestión porque a la hora de que ustedes van a solicitar un trabajo, una beca, ayuda, tienen que poner todos los requisitos que se les ponga. Si no ponen un requisito, no les aceptan la petición. Entonces, por favor, seamos consecuentes con estas cosas, no nos hagamos las bolas. Bueno, entonces, miren pues, en este caso, el NH3 es especial, ¿va? Porque ahora recibe un protón para formar el NH4. Entonces, en este caso, al recibir un protón, pues es la clásica definición de base, según Bronsted-Lowry. Bueno, a ver, léame a Rosemary, por favor. Observe que, a diferencia de los... No, ese no es el... Los seres conjugados ácidos bases tienen las mismas propiedades. Ok, vamos a ver qué es lo que estábamos diciendo. Por eso es que se los estoy poniendo bastante énfasis en esto, porque si entienden ustedes eso, los conceptos que vamos a ver en las siguientes presentaciones, pues ya les voy a subir en esta semana, en estos días les voy a subir la hoja de trabajo, la hoja de trabajo 3, que es sobre la unidad 3 para cada ejercicio. Bueno, entonces, a ver, léame, Brian, por favor. Si un ácido es fuerte, la fuerza de su base conjugada no puede medirse. Así, el ion Cl-, que es la base conjugada de HCl, un ácido fuerte, es una base muy débil. Ok, entonces se dan cuenta, ahí están los conceptos ácido y base conjugada, que es lo que estoy insistiendo. Bueno, a ver, léame, Donelli, por favor. El H3O más es el ácido más fuerte que puede existir en disolución acuosa. Los ácidos más fuertes que el H3O más reaccionan con el agua para producir H3O más y sus bases conjugadas correspondientes. Así, el HCl, que es un ácido más fuerte que el H3O más, reacciona completamente con el agua para formar H3O más y Cl-. Ok, el ácido clorhídrico, como es más fuerte que el agua, protona el agua y me forma el hidróneo, ¿verdad? Eso es lo que significa. Por favor, ¿se acuerdan que la tarea que les puse ya para lo que son las reacciones de los alcanos, esa hay que hacerla a computadora, joven, no acepto a mano, ¿verdad? Porque algunos me hicieron los resúmenes a mano, pero solo me pusieron textos. Ustedes necesitan poner imágenes y otra cosa, aunque lo pongan a mano. Pero ahorita este trabajo que tienen que hacer, la tarea tienen que hacerla en computadora, ¿verdad? Bueno, entonces, ya sea que se vayan a un café, internet o lo que sea, pues ahí hacen su trabajo, jóvenes, porque ahorita no hay ninguno que no tenga a disposición poder hacer el trabajo en computadora. Bueno, a ver, entonces tenemos, miren, pues el ácido clorhídrico más el agua, se dan cuenta que este sería el ácido clorhídrico como es como ácido, Dresner, fuerte o débil.
Lo acabamos de ver hace un montón de veces y débil, me dice usted, fuerte. A ver, Jairo, ¿cuál sería el agua? ¿Base qué? ¿Fuerte o débil? Sería una base débil. Débil. Entonces, a ver, Jeffy, ¿cuál sería la base conjugada del ácido clorhídrico? ¿Hidróneo o cloruro? Ironía. No, sería base, tiene que tener carga negativa, ya lo hemos remarcado. ¿Cuál es el que tiene carga negativa, Jeffrey? Sí. Bueno, entonces, pongámonos las pilas, pues. Esta sería base conjugada. A ver, Jonathan, ¿cómo sería la base conjugada? ¿Fuerte o débil? Jonathan, tiene que ser débil, ¿ok? Ahora, a ver, Luis Domínguez, ¿quién sería el ácido conjugado entonces? Ahí ya está más fácil, ¿verdad? Sí, el agua. El agua sería la chica, no digo, pues. Y estamos viendo los productos, el agua es base débil, ¿cómo va a ser ácido? Digan. ¿Quién sería la base conjugada, Mario Alberto? El ácido conjugado, ¿quién sería? Ácido conjugado. ¿Se dan cuenta? O no ponen atención o están saber ni qué están haciendo. Ahora, a ver, Marlon, ¿qué sería? ¿Ácido conjugado fuerte o débil? Fuerte. Fuerte, ¿ok? Entonces acá, estos son los que tienen relación, la base conjugada con el ácido conjugado y el ácido conjugado con la base conjugada. Entonces, se da cuenta pues cómo uno se trata de esmerar y no hay manera que le pongan atención a uno, ¿verdad? Y después dicen, ¿sabe por qué me fue mal en el examen? Pues, o sea, hay una razón de peso, pues, no ponen atención, no entienden, no preguntan y entonces después no sé qué. A ver, Maylan, léame por favor. Los ácidos más débiles que el H3 o más reacciona con el agua es una proporción mucho menor para formar H3 o más y sus bases conjugadas correspondientes. Por ejemplo, el siguiente equilibrio en principio se encuentra desplazado hacia la izquierda. Ok, entonces fíjense pues, se dan cuenta que está desplazado hacia dónde? Hacia la regeneración de productos, porque el ácido es débil, ¿ok? Entonces, acá podemos ver nosotros en el anterior que solo tiene una flecha para los productos, o sea que quiere decir de que la reacción es directa. Miren ahora acá, miren cómo tienen las flechas, tienen dos flechas, o sea que quiere decir de que la reacción es, Inversa. o sea, no es inversa, no, que está en equilibrio, ¿sí o no? O sea que tiene reacción directa y tiene reacción inversa. O sea que la reacción es, se me fue la palabra, ¿no? O sea que la reacción es, se me fue la palabra, ¿sí? Bueno, entonces, que la reacción es reversible, ¿ok? Bueno, entonces ahora miren, el ácido, y aquí es donde quiero que quede bien claro, jóvenes, es que esto es lo que me interesa que ustedes sepan. Bueno, ahora el ácido fluorhídrico, ¿cómo es? A ver, Rocío, ¿ácido fuerte o ácido débil? Ácido fuerte. Ácido fuerte, ¿está de acuerdo, Ronald, que es ácido fuerte? Yo que es ácido débil. Es ácido débil. Entonces miren pues, de aquí a la próxima clase se deberían de aprender los ácidos fuertes, jóvenes. Si no hacen eso, nunca van a poder distinguir. Bueno, a ver, Rosemary, ¿quién sería la base conjugada del ácido fluorhídrico? ¿El hidróneo o el fluoruro menos? ¿Cuál sería la base conjugada? El hidrógeno. Ay, Dios mío. Para que sea base, ¿qué carga debe de tener, Rosemary? ¿Qué carga? Se lo acabo de decir a su compañero. ¿Qué carga debe tener la base? Negativa. Bueno, ¿y por qué me dice hidróneo? ¿Hidróneo qué carga tiene? Positiva. Bueno, ¿se dan cuenta? Después no se quejen, pues.
Entonces esta sería la base conjugada. Ahora, a ver Brian, ¿es fuerte o es débil? Es fuerte. Porque el ácido es débil. Bueno, entonces es fuerte. Bueno, entonces, a ver, Don Eli, ¿el agua qué sería entonces? Base conjugada. Bueno, base. Empecemos. ¿Base fuerte o base débil? Débil. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser su ácido conjugado? El H3 o más. Bueno, ácido conjugado. ¿Cómo va a ser el ácido conjugado? ¿Fuerte o débil? Fuerte. Bueno, eso es lo que tienen que saber, jóvenes. ¿Se les está pidiendo ecuaciones diferenciales o qué se le está pidiendo? Esa es la relación. Entonces, en este caso se da cuenta que cuando es ácido fuerte, ¿qué es lo que obtengo yo? Una base conjugada débil, ¿ok? En cambio, cuando es un ácido débil, tengo una base conjugada fuerte. Y eso va a regir las reacciones que vamos a ver después. Si no entienden eso ahorita, pues ya saben cómo les va a ir en el examen. A ver, léame Dresner, por favor. El ion OH más es la base más fuerte que puede existir en la disolución acuosa. Las bases más fuertes, el OH menos, reaccionan con agua para producir OH menos y sus ácidos conjugados correspondientes. Por ejemplo, el ion óxido O2 menos es una base más fuerte que el OH menos, por lo que reacciona completamente con el agua que consigue. Entonces nosotros miremos la reacción de formación del hidróxido. El oxígeno, o sea, los compuestos que tengan O menos, se llaman óxidos, en medio acuoso van a reaccionar con el agua y me van a dar 2 moles de OH. ¿Ok? A ver, léame Jairo, por favor. Por esta razón, el ion óxido no existe en disoluciones acuosas. ¿Ok? Entonces, debido a que reacciona muy fácilmente con el agua, siempre voy a obtener hidróxido, no voy a obtener un compuesto con oxígeno menos 2. ¿Ok? Bueno, a ver, léame Jeffrey, por favor. En los siguientes ejemplos estamos viendo cómo se hacen los pH para una disolución de un ácido fuerte y para una disolución de una base fuerte. Ok, entonces vamos a ver las reacciones. Vamos a ver un ejemplo. A ver, léame por favor, Jonathan. Calcule el pH de una disolución de HCl de 1 por 10 a la menos 3 molar y B una disolución de BaOH a 2 a 0.020 molar. Bueno, para empezar, Jonathan, ¿el ácido clorhídrico es fuerte o es débil? Es fuerte. Bueno, o sea que la disociación va a ser completa o va a ser parcial del ácido. Tiene que ser parcial. No, si es ácido fuerte va a ser completa. Acuérdense que la reacción va a ser en un solo sentido. ¿Se dan cuenta que les hago estas preguntas para ver si entienden o no las cosas? Es que miren, yo lo que quiero es que entiendan, no que de chiripa lo adivinen, jóvenes, porque en el examen, por eso es que les pasa lo que les pasa. A ver, Luis Domínguez, ¿el hidróxido de bario es fuerte o es débil? Diría fuerte. Es fuerte, o sea que se disocia completamente o no. Sí, se disocia. O sea que va a obtener usted 2 moles de OH. Bueno, entonces, eso es lo primero que tienen que saber para poder resolver los problemas. Si no saben eso fundamental, ya saben que tienen ya más del 50% de perdido del problema. Entonces, fíjense pues, el ácido clorhídrico se disocia completamente en H+ y cloruro. Esta no es la ecuación correcta, es una ecuación resumida. A ver, léame Mario Alberto, por favor. Es un ácido fuerte, su disolución es completa, es decir, que todo el HCl se transforma en H+ acuoso y Cl- acuoso.
A ver, Mario Alberto, ¿hay moléculas de ácido clorhídrico o no hay moléculas? Sí. Marlon, ¿está de acuerdo que sí hay moléculas de ácido clorhídrico? No hay. No hay porque se disoció completamente. ¿Qué significa, Mario Alberto? ¿Qué significa eso? Mario Alberto, ¿qué significa eso que se disocie completamente? Que no hay ácido clorhídrico porque es un ácido fuerte. Ahí está las cosas que deben entender. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que echaron de ácido clorhídrico se transformó en H+ y Cl-, ¿ya? O sea que aquí yo tenía que la concentración de ácido clorhídrico va a ser igual a la concentración de H+, porque se disoció completamente. ¿Cuál es la concentración de ácido entonces? Es 1 por 10 a la menos 3, ¿ya? Así de sencillo. Bueno, entonces si yo quiero averiguar el pH, le tengo que sacar el menos logaritmo de la concentración de H+, que sería menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3, que es igual a pH 3. Ese sería el pH de la disolución primera, pero es un ácido fuerte, ¿ok? Ahora miremos el segundo, ¿es una base fuerte o no, Marjorie? Según esa reacción que hizo, ¿por qué explíqueme según esa reacción por qué sí es fuerte? Marjorie. Bueno, a ver, alguien que me explique viendo esa ecuación por qué es fuerte. Es porque se disocia, entonces se transforma en Pa+2 y 2 moléculas de hidróxido. Pero fíjese que con todo lo que me dijo usted no le pondría 0 en su contestación, porque ahí no me explica, ahí me está repitiendo lo que está viendo ahí. Pero ¿qué es lo que le dice a usted que es reacción completa o se disocia completamente? A ver, ¿alguna otra opinión, jóvenes? A ver. Ya se los he explicado, pues. Moléculas del ácido. ¿Ah? Moléculas del ácido, si no tenemos ácido ahí, usted. A ver. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué con esa ecuación ustedes pueden ver de que se disocia al 100%? Se dan cuenta que les dice uno las cosas y no ponen atención. ¿Cómo está la flecha aquí, joven? ¿Hay dos flechas o hay una flecha? Solo hay una. Bueno, ¿y qué significa cuando hay una flecha que va hacia los productos? ¿Qué significa? A ver, pues, es que eso es lo que tienen que entender. ¿Qué significa esa flecha? Que se disocia totalmente, que solo hay reacción directa, jóvenes. Es que miren, la química es fácil si ustedes entienden los mensajes que vienen en las reacciones. Si no entienden, pues es como que son ciegos. Se los puedo estar refiriendo, entonces yo por eso les hago énfasis en las cosas para que entiendan. Eso es lo que me interesa a mí. Bueno, a ver, léame, ¿dónde me quedé? A ver, léame Dresner, por favor. Ahí se acuerdan de firmar que ya voy a cerrar. Perdón, Dresner, dale Dresner. Como es una base fuerte, su disociación es completa, es decir, que todo el PaOH2 acuoso se transforma en Pa2 acuoso y 2H-. Pero se dan cuenta que ahora no va a ser una relación 1:1, no, que es una relación 1:2, o sea que forma 2 moles. La cantidad va a variar. Bueno, a ver, léame por favor, Jairo. Notar que por la relación estequiométrica el BaOH2 produce 2 moles de hidróxido. Importante el balanceo de la reacción. Ok, bueno, entonces ojo con eso. Entonces ahora, ¿qué pasa? Un mol de hidróxido de bario me va a dar 2 moles de OH, por lo cual tengo que multiplicar por 2 la concentración original del hidróxido de bario. 0.02 tenía, entonces ahora voy a tener 0.04 de lo que es hidróxido. Entonces se dan cuenta que
¿Qué es lo que voy a calcular entonces? Voy a calcular el pOH, el menos logaritmo de OH, que sería menos logaritmo de 0.04, me sale 1.4. Hagan eso en la calculadora, jóvenes, para ver si les sale 1.4. Bueno, entonces ese sería el pOH, la solución. A ver, Jeffrey, ¿es alcalina o es ácida? ¿Qué dice usted? ¿O neutra? ¿Qué dice usted? Es básica. Es básica porque el pOH, los valores abajo de 7 es alcalino y los valores arriba de 7 son ácidos, o sea, es contraria a la escala de pOH. Bueno, pero me pidieron el pH, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que el pH más pOH 14, despejo pH, 14 menos 1.4, se da cuenta, el pH es 12.6, que sería un pH alcalino. ¿Alguna duda, joven? Entonces, jóvenes, los cálculos de las bases y los ácidos fuertes es bastante fácil. Lo único que tienen que tener cuidado con como en el caso del hidróxido de bario, es ver que la ecuación esté balanceada para ver si tiene que multiplicar por algún factor o no. Porque si la relación es 1 a 1, pues entonces no va a tener que multiplicar por ningún factor como hicimos con el hidróxido de bario. Pues por ejemplo, el hidróxido de hierro, hay hierro 2 y hay hierro 3. Si ustedes tienen de 3, sería que el hidróxido de hierro les va a dar 3 OH, ¿ok? Bueno, vamos a ver revisión de conceptos. A ver, léame, Jonathan, la primera. Menciona en orden de concentraciones decreciente todas las especies iónicas y moleculares en las siguientes disoluciones. En las soluciones ácidas, HNO3 y HF. Bueno, entonces lo primero que tengo que saber, y por eso ahorita se los perdono, ya a partir de la otra clase que tengamos mañana ya deben saber cuáles son ácidos fuertes y ácidos débiles. Bueno, entonces miremos el I, ácido nítrico. ¿El ácido nítrico es fuerte o es débil, jóvenes? ¿El ácido nítrico es fuerte o es débil? Es fuerte. Es fuerte. Bueno, entonces, si es fuerte, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo agua, ¿cómo pongo la flecha? ¿Pongo flecha doble o pongo solo una flecha? ¿Ah? Es una flecha. Solo una flecha. ¿Y qué voy a obtener? H3 o más NO3. Entonces se dan cuenta que cuáles serían las especies que están presentes ahora. Como será 100%, ¿qué voy a tener? Solo voy a obtener esta especie y esta especie. ¿Se dan cuenta? No tengo nada de ácido nítrico. El agua, como es disolvente, no cuenta. ¿Se dan cuenta lo importante de esto? Cómo es fuerte. Bueno, ahora este es un ácido fuerte. ¿Cuál es la base conjugada? ¿El hidróneo o el nitrato? ¿Cuál es la base conjugada? Nitrato. Tiene carga negativa. Base conjugada, ¿débil o fuerte? Débil. Débil. Ahora tenemos el agua, que ¿qué sería? ¿Base o ácido? Base, ¿fuerte o débil? Débil. Débil. ¿Cuál sería su ácido conjugado? Pues solo sería el único que queda. ¿Cómo es? ¿Es fuerte o débil? Ácido fuerte. Fuerte. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que les podía preguntar en el examen, que me hiciera todo ese desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las especies que van a haber? El hidróneo y el NO3. No va a haber nada de ácido nítrico, porque todo se disoció. Bueno, ahora vamos con la II. Con la II. La II. El ácido fluorhídrico, ¿cómo es, jóvenes? ¿Es fuerte o débil? Bueno, entonces, ¿cómo va a reaccionar? Va a reaccionar más agua, que me va a dar lo mismo, hidróneo, más flúor negativo. Bueno,
Ahora, aquí, ¿son dos flechas o es una sola flecha? Son dos flechas porque es un ácido débil. Entonces, va a tener dos flechas. Y acá, como es un ácido débil, en realidad la flecha que va a estar más grande va a ser la de regreso. Bueno, entonces, ¿qué especies van a tener acá ustedes ahora? Con este, ¿qué especies tienen? El agua no cuenta, jóvenes. ¿Qué especies tienen ustedes en disolución cuando ustedes echan ácido fluorhídrico en agua? Pues van a tener estas, ¿no? ¿Y qué otra van a tener? ¿Qué otra van a tener además de eso? A ver, pues chicos, es que eso es lo que tienen que entender. Es un ácido débil. ¿Qué significa? ¿La disociación es al 100% o no? Es parcial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener también moléculas de ácido fluorhídrico. ¿Y de qué va a haber más? Ácido fluorhídrico, hidróneo o fluoruro. ¿De quién va a haber más porcentaje? A ver, esas son las cosas que debo entender. ¿De quién debe haber más porcentaje de concentración? ¿Del ácido fluorhídrico, del hidróneo o del fluoruro? A ver. Yo considero que van todos en equilibrio, ¿no? No, porque es un ácido débil. Supuestamente, como puse ahí las flechas, sí, pero normalmente la flecha va a estar así, ¿sí? Perdón, no, sí. Como es un ácido débil, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a disociar mucho o se va a disociar poco? Bueno, la que tiene que haber más es este, porque es un ácido débil. De estas va a haber poco, ¿ya? Porque como reacciona poco con el agua, entonces no puede generar la reacción. Bueno, entonces ahora miremos el otro análisis. A ver, ¿este qué sería? ¿Ácido fuerte o ácido débil? ¿Ácido fuerte o ácido débil, jóvenes? Ácido débil. Ácido débil. ¿Quién sería la base conjugada de este? ¿El hidróneo o el fluoruro? El fluoruro. ¿Por qué? Porque esa es la base. Porque tiene carga negativa, jóvenes. Ustedes así me contestan con la misma, ¿va? Entonces este tiene que tener base conjugada. ¿Fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. Bueno, y ahora miremos qué sería el agua entonces. Débil. Débil. Entonces este sería ácido conjugado, ¿qué? Fuerte. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia fundamental entre un ácido fuerte y un ácido débil? El ácido fuerte se disocia al 100%, no hay moléculas de ácido nítrico. El ácido débil se disocia poco, por lo cual va a haber muchas moléculas del ácido y pocas moléculas de hidróneo y este. ¿Ok? Y la otra cosa, la base conjugada en el caso del ácido fuerte es débil y en el caso del ácido débil es fuerte. Esas son cosas importantísimas que deben de entender. Bueno, a ver, léame, ¿dónde me quedé, jóvenes? A ver, Luis Domínguez, léame la B. Menciona en orden de concentración decreciente todas las especies iónicas y moleculares en las siguientes disoluciones básicas: NH3 y 2KOH. Entonces, fíjense, pues ahí no hice lo que tenía que haber hecho. Entonces acá, ¿cuál sería la que está igual? O sea, H3 o más va a ser igual a la concentración de NO3. ¿Y qué pasa con el ácido nítrico? La concentración a qué va a ser igual? Igual a 0, ¿sí o no? Pues se disoció completamente. Bueno, entonces ahora aquí, ¿cuál sería en orden que decía? ¿Creciente o decreciente? Decreciente, o sea, de mayor a menor. Entonces acá, ¿cuál sería la que hay más? El ácido fluorhídrico. ¿De ahí quién seguiría? Pues de ahí seguiría el hidróneo, que sería igual a la concentración de flúor. ¿Ya?
como es la relación 1-1, va a ser igual. Pero en el caso del hidróxido, por ejemplo, no. La concentración de OH sería más grande que la concentración de bario. Bueno, entonces, ahora miremos estos. Aquí estamos analizando las bases. Analicemos las bases entonces. Entonces, tenemos el NH3. ¿El NH3 qué es? ¿Es una base fuerte o es una base débil? Es fuerte. No, solo las fuertes son los alcalinos y el hidróxido de bario. ¿El nitrógeno es alcalino, jóvenes, o no? ¿Es alcalino el nitrógeno? No, entonces no puede ser fuerte. Entonces sería una base débil. Entonces, con agua, ¿qué pasa? Reacciona con el agua, como es base, va a dar protones. Va a estar en equilibrio. Entonces, NH4 más OH. Bueno, ¿quién sería el ácido conjugado del amoníaco, joven? ¿El NH4 o el OH? Ácido conjugado. ¿El OH qué carga tiene? Disculpe, compañero que dijo OH. ¿Qué carga tiene? A ver pues. Si es ácido, ¿qué carga debe tener, jóvenes? Se dan cuenta que aquí no hay manera que entendamos. ¿Qué carga debe tener si es ácido conjugado? Positivo. Bueno, entonces ¿cuál va a ser? ¿El amonio o el OH? ¿El amonio o el OH? Amonio. Bueno, ácido conjugado, ¿fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. Bueno, ahora el agua, ¿qué sería acá? Sería el ácido débil. Ácido débil. Entonces la base conjugada sería el OH. ¿Y la base conjugada cómo es? ¿Es fuerte o débil? Fuerte. Es fuerte. Eso sería, esto se lo tienen que saber claramente, por eso lo estoy insistiendo. Bueno, entonces ahora, ¿de qué va a tener más, jóvenes? ¿De quién tendría más concentración? ¿Del amonio, del amoníaco, del amonio o del OH? ¿De quién va a tener más si es una base débil? A ver pues, jóvenes, ¿de quién pues? Es igual que en el ácido. ¿De qué va a tener más? ¿De NH3, de NH4 más o de OH? ¿De qué va a tener mayor concentración? NH3. Bueno, este tendría que tener mayor concentración y estas dos tendrían que ser iguales. Entonces, ¿qué va a quedar? Primero, como es decreciente, tendría que quedar la concentración de NH3 mayor que la concentración de NH4, que sería igual a la concentración de OH. Ese sería el orden decreciente. Bueno, ahora miremos la última, el KOH. El KOH, ¿qué será? ¿Fuerte o débil? ¿Fuerte o débil? ¿Fuerte o débil, jóvenes? ¿Se da cuenta pues? Fuerte. Entonces, esto se va a disociar completamente en esto. ¿Ok? ¿Y qué significa que es fuerte? ¿De qué materiales va a haber? ¿De qué especies? ¿Va a haber KOH o no? ¿Va a haber alguna molécula de KOH o no? No. Eso sería igual a 0. Entonces, ¿de qué va a haber? De este, que en este caso va a ser igual que la del OH o no. ¿Sí o no? Sí, tiene que ser igual. Porque es 1 a 1, ¿ya? Entonces, fíjense pues, acá la concentración de K más va a ser igual a la concentración de OH menos. Y la concentración de KOH, que sería igual a ¿qué? Igual a 0. O sea que el ordenamiento sería este. Bueno, entonces es exactamente igual que ustedes hablen de ácido o base.
¿ya? Solo que base va a ser la formación de OH y el ácido va a ser la formación de hidróneo. ¿Alguna duda? Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Generalidades de los ácidos. Vimos ácidos y bases de Bronsted, que lo más importante ahí es ácido y base conjugada. Tenemos propiedades ácido-base del agua, o sea, la constante de ionización del agua. Vimos también la medición del pH, la fuerza de los ácidos y bases, vimos ácidos fuertes y ácidos débiles. Y acá los problemas, se dan cuenta, del 1 al 6. Se los pongo ahí para que se recuerden para el resumen. Entonces no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Entonces, miren pues chicos, si ustedes entienden estos principios, para todo lo que vamos a ver después les va a ser más fácil. Si no entienden esto, pues definitivamente todo el conocimiento que ustedes van a tratar de adquirir va a ser más dificultoso. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Bueno, solo vamos a empezar a ver un poco esta. Ya les puse que va a ingresar, que va a estar en el examen, ¿va, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Ya lo vieron o no lo han visto? Bueno, entonces no sé por qué ahora no me está... no sé por qué no me está compartiendo ahora. Yo ya tengo hambre, ustedes, que no como mucho, comí muy temprano. Bueno, entonces vamos a ver pues. Vamos por la química, el equilibrio químico parte 2. Esto va a ser evaluado todavía en el examen, jóvenes. Yo creo que vamos a llegar hasta el terminado de la parte 2 o miramos por la parte 3, porque el examen es a finales de septiembre, ¿verdad, jóvenes? Sí, tal vez alcanzamos la parte 3 todavía. Pero es que ese tiene 6 partes. Bueno, a ver, léame por favor, Luis Domínguez, por favor. Que el estudiante conozca los ácidos débiles y las constantes de ionización respectivas. Ok, a ver, Mario Alberto. Pueden realizar los cálculos de concentraciones de las diferentes especies y otras variables en ácidos débiles. Ok, a ver, léame Marlon, por favor. Conozcan las bases débiles y las constantes de ionización respectivas. Ok, ¿se dan cuenta? Ácidos fuertes, bases débiles. A ver, Mailan. Puede realizar los cálculos de concentraciones de las diferentes especies y otras variables en bases débiles. Ok, a ver, léame Rocío, por favor. Conocer los ácidos y bases polipróticos y sus respectivos cálculos. Ok, entonces se da cuenta que ahorita lo que hicimos en el ejercicio que acabamos de terminar es únicamente hacer el análisis cualitativo. Ya en esta sesión nosotros en esta sección vamos a entender cómo hacer todos los cálculos, así de ya los cálculos reales, ¿verdad, jóvenes? Bueno, entonces vamos a ver esta parte, todavía nos queda tiempo, quedamos 5 minutos todavía. Entonces vamos a ver ácidos débiles y las constantes de ionización de un ácido. Vamos a analizar primero los ácidos débiles. A ver, léame Ronald, por favor. Como hemos visto, existen relativamente pocos ácidos fuertes. La mayoría de los ácidos son débiles. Considere un ácido monoprótico débil, HA. Su ionización en agua se representa como... Ok, entonces vamos a ver. Miren, este equilibrio es fundamental que ustedes lo entiendan, pues porque tienen muchos procesos a nivel de planta. Tiene que ver el pH, jóvenes, ¿verdad? El suelo, el agua, todos esos procesos deben estar medidos para ver cómo va a ser que tengan las condiciones óptimas el cultivo que ustedes estén teniendo. Porque dependiendo del cultivo puede preferir un pH un poquito más alcalino, o prefiere un pH un poquito más ácido, o prefiere el pH más neutro. Pero eso va a depender de la planta que ustedes estén haciendo. Entonces por eso ustedes van a tener que tener datos de suelo, datos de agua
y entonces eso van a tener ustedes que controlarlo para que no cause ningún daño a la planta, ¿verdad? Entonces estos conceptos es importantísimo que ustedes lo conozcan. Bueno, entonces tenemos un ácido débil HA más agua, se dan cuenta que me da hidronio más A menos. Este sería la base por la carga menos y este sería el ácido por la carga más. Está en equilibrio, ¿por qué? Porque es un ácido débil. Y la reacción que realmente prevalece aquí, ¿cuál es? ¿La reacción directa o la reacción inversa? ¿Cuál es la que prevalece? La inversa. La inversa. O sea que la inversa está más grande. O sea que el equilibrio está desplazado hacia la generación de productos. Bueno, lo resumimos así, miren, sin poner el agua. ¿Se acuerdan ustedes que es más fácil? Me va a dar HA y me va a dar H más A menos. Esa sería la reacción reducida. Bueno, entonces ahora miremos la expresión de equilibrio de esta cuestión, que ya lo vimos en la unidad anterior. Entonces, Ka para la primera sería la concentración de hidronio por la concentración de H más partido la concentración de HA, ¿verdad? Que sería la primera. Se dan cuenta que aquí no tomamos la parte del agua, pero ya sabemos nosotros que la concentración del agua es prácticamente constante, por lo cual no se pone la concentración del agua. O lo podemos poner más resumido como Ka va a ser igual a H más por A menos, que va a ser igual partido HA. Bueno, a ver, léame, Brian, por favor, se pone más cerca al micrófono, que siempre usted se lo separa. A ver, para terminar. Donde Ka, la constante de ionización, es un ácido. De un ácido es la constante de equilibrio para la ionización de un ácido. A cierta temperatura, la fuerza del ácido HA se mide cuantitativamente mediante la magnitud de Ka. Cuanto mayor sea el valor de Ka, el ácido será más fuerte, es decir, mayor será la concentración de iones H más en equilibrio, debido a su ionización. Sin embargo, debemos recordar que solo los ácidos débiles tienen valores de Ka asociados con ellos. Si entonces, por ejemplo, los ácidos fuertes no tienen constante de equilibrio, pues, porque se acuerdan ustedes que se disocia al 100%. Entonces, acá yo ya sé que entre la Ka sea más alta, quiere decir de que se ioniza más. Entre la Ka, el valor de Ka sea más bajo, quiere decir que se disocia menos, o sea que va a ser un ácido más débil. Entonces, a ver, léame por favor, Don Eli. En la tabla 15.3 se presentan los valores de Ka a 25 grados de algunos ácidos débiles en orden decreciente de fuerza de acidez. Aunque todos son ácidos débiles, en el grupo hay una gran variación en su fuerza. Por ejemplo, la Ka para FH 7.1 por 10 a la menos 4 es casi 1.5 millones de veces mayor que la del HCN 4.9 por 10 a la menos 10. Entonces se dan cuenta de la diferencia. Este es a la menos 4, que es un ácido débil, el ácido fluorídrico, pero el ácido cianhídrico es por 10 a la menos 10. O sea que, miren pues, es 1.5 millones más ácido el ácido fluorídrico. ¿Se dan cuenta? Solo para terminar ahorita, aquí vamos a analizar esta tabla. Miren, en esta tabla tenemos los nombres de los ácidos, tenemos la fórmula de los ácidos, tenemos la estructura del ácido y tenemos la Ka. Y luego tenemos la base conjugada, que sería el F-, y tenemos la constante de basicidad, ¿verdad? Que es la constante, es inversa a la constante de acidez. Entonces, acá tenemos todos estos datos que son importantes y que esta tabla es fundamental que la entendamos. Entonces, nosotros dijimos que el fluoruro, ¿cómo sería como base conjugada? ¿Fuerte o débil? Fuerte. Es fuerte, estamos. Entonces, eso es importante. O sea, que todas las bases conjugadas de los ácidos débiles son fuertes. Bueno, la otra cosa que tenemos que ver es cuál de estos ácidos es el más débil. A ver, ¿cuál sería el ácido más débil de todos esos que están ahí? El más fuerte sería el ácido fluorídrico, 7.1 por 10 a la menos 4. ¿Y cuál sería el menos ácido?
A ver pues chicos, para terminar, ¿cuál sería el menos ácido de todo ese listado que está ahí? Nadie sabe. Ahí están los datos, pues no los pueden ver. Fenol. Tendría que ser el que está más abajo, que sería el fenol. Este sería el ácido más débil entre los débiles y este sería el ácido más fuerte entre los débiles. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con la base conjugada? ¿Cuál de estas dos bases conjugadas será más fuerte, dicen ustedes? ¿La del fenol o la del fluoruro? ¿Cuál será la base conjugada más fuerte? La del fenol. Ya, esa tendría que ser la base conjugada más fuerte. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver, ¿va? Acá tiene 1 por 10 a la menos 11 y miren acá cuánto tiene. Tiene 7 por 10 a la menos 5, que es muchísimo más alto. Bueno, entonces eso lo vamos a seguir analizando mañana. Que tengan una feliz noche, buen provecho, se cuidan. Un abrazo a todos y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches chicos, se cuidan. Buenas noches.